Queridos acompañantes, a nombre de la Funeraria Monte de los Olivos, permítanme expresarles nuestras más sinceras condolencias por la partida de nuestro hermano Antonio Rimari Calderón. Nuestras más sinceras condolencias. Permítanme elevar esta oración con mucha fe. Les pido por favor que nos pongamos de pie. Todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque me ha dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. El Señor en su santa palabra nos dice: donde dos o más se reuniesen en su nombre, Él se haría presente en medio de ellos. Estamos reunidos en el nombre del Señor para pedir por el alma de su hermano Antonio Rimari Calderón. Él, a pesar de su condición de haber sido una extraordinaria persona, buen esposo, buen padre, abuelo, hermano, amigo, él, al igual que nosotros, tuvo sus defectos, sus pecados. Por eso, con fe y esperanza, le pedimos a Dios su perdón. Todos repetimos con fe: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor en su santa palabra, frente a estos acontecimientos que lamentablemente cada uno de nosotros también vamos a experimentar, que es tener que despedir a un ser querido, un padre, una madre, el Señor nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo os aliviaré. En otras palabras, el Señor, frente a los acontecimientos más difíciles como la partida de un ser querido, nos pide, nos aconseja poner toda nuestra confianza en el Señor. Por eso, con fe y esperanza, nos invita a tomarse de la mano en símbolo de unidad familiar y juntos le decimos al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. El dolor nos consume, las emociones nos traicionan. De alguna forma, Señor, permítenos encontrar consuelo en tu promesa. En tu promesa que nuestro hermano Antonio Rimari Calderón está salvo en tus brazos, está salvo en el cielo, donde no hay dolor ni muerte repentina, solo alegría, paz y amor. Señor, acompaña a su digna familia, a su querida esposa, Yolanda, Quintana, Fabián, a sus queridos hijos, Uvas, Rubén, Antonio, Saúl, y a toda su familia. Camina junto a ellos en su dolor, apóyalos cuando los flaqueen, sosténlos cuando quieran rendirse. Amén. A nuestra Madre Santísima también le pedimos para que interceda por el alma de su hermano Antonio y sobremanera sobre su digna familia, para que mediante la súplica de María ruegue a su querido Hijo Jesucristo para que le siga proporcionando esa salud espiritual y corporal, y principalmente los mantenga unidos en vínculos de paz y amor. Con fe y esperanza juntos le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me acompañan con estos fuertes presentes porque sin duda esto solamente es una experiencia física, pero estoy seguro que espiritualmente va a seguir vivo en cada uno de sus corazones, en cada recuerdo, en cada ejemplo que les ha podido dejar nuestro hermano Antonio. Me acompañan, por favor, Antonio Rimari Calderón. Presente. A ver con fuerza, Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antes de hacer un pequeño baile aquí dentro de la casa, como ha pedido la familia, vamos a tener las palabras de uno de sus hijos que desea despedirlo a su querido padre de esta casita donde seguramente han disfrutado, han tenido muchas experiencias junto a su querido padre. Adelante. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Voy a representar, gracias a la oportunidad que me brinda la familia Rimari Quintana, primos, hermanos, todos. Quisiera hacer una pequeña remembranza que en vida fue y realizó mi primo hermano Antonio Rimari Calderón, para conocimiento. Él fue el primer alcalde o gestor también para que Calmatambo tenga una alcaldía. También él fue el gestor para que la liga de fútbol se crea en Calmatambo. De igual manera, hace poco nomás también, él, conjuntamente aquí está el señor Matos, conjuntamente con ellos han andado atrás y seguido hasta conseguir el tractor que ahorita tiene Calmatambo. Hará 4 años, 5 años. Igualmente, él, en su trabajo, en su inquietud, realizó sendos trámites para que la creación del colegio o el expediente técnico para que haya un nuevo local. El expediente técnico está ya realizado y estaba tras para el financiamiento para la construcción, y ahí nomás le ha ganado el este. O sea, él era una persona bien inquieta, bien queriendo, y, como se llama, ¿no? Y miraba a los paisanos. No muy lejos, ¿no? Habían 2 paisanos que estaban un poco decaídos. Vamos a juntarnos, vamos a dar una cantidad. No, quizás no los nombres, no se dice, pero era ese tipo de personas de colaborador, era inquieto, todo daba por su pueblo Calmatambo. Yo sé que para sus hijos también, una y otra vez estaba inquieto, cómo estaban, y miraba para arriba a ayudarlos. Eso era Antonio Rimari Calderón. Yo quisiera no cansarles, que me acompañen con 3 presentes a nombre del señor Antonio Rimari. Voy a decir: Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Antonio Rimari Calderón. Presente. Gracias. Hubiéramos querido quizás la despedida de la casa, pero no hemos pedido una reseña histórica. Uno de los hijos, por favor, que le dé la despedida de la casa, ¿no? La ceremonia principal es en el cementerio, por favor. Todo lo que es la historia y todo lo vamos a hacer en la... ¿Ya? A ver, vamos a tener la palabra de la hija. Muy buenas tardes con todos los familiares, tíos, primos. Hoy día es un día muy triste para nosotros, la familia. Espera, dice. Papito, aquí estamos todos presentes, lo que te queremos. Tú sabes cuánto yo te quise, y todos mis hermanos y todos que están aquí presentes. Solo te digo, papito, un hasta luego, no hasta ni un adiós, porque sé que siempre vas a estar presente en esta casa. Tu lugar donde te sentabas, papá, ahí va a estar tu lugar. Tu camita igual, papá. Lo voy a dejar todo ok. Y papá, te pido que nos dé mucha bendición y fuerza
a mí, a mis hermanos, a mi mamita Yola, que es tu esposa, también a mi hermano que está lejos, a mi cuñada Nelly, mi hermano Rubén que está en Italia, mi cuñada Nelly, y a sus hermosos nietos que siempre le ha querido, siempre estaba atento. Papito, nos has amado a tu manera, nos has querido a tu manera, y gracias, me has enseñado a ser fuerte, valiente. Tú me decías, valiente, machazo, no me llores, valiente, alza la cabeza, y así va a ser, papá. Y así te prometo, y todos mis hermanos vamos a ser así, papito. Te quiero mucho, papá. Y bien valiente, orgulloso, papá, no voy a llorar mucho, porque papá, no será ni 20 días más. Hemos bailado duro, papá. Gracias. Muchas gracias. Por favor, podemos pedirle a la orquesta un Santiago, por favor, Santiago, para que lo bailen. Alguien que nos apoye, por favor, con los caballetes, van a bailarlo. Lo que le gustaba al compadre. Una altada, le gustaba. No cantaba. Una tunantada, entonces, una tunantada. Una altada. Los caballetes, por favor, nos apoyan. Luego de haber escuchado las palabras de su hermano, también una de sus hijas, ya estamos dando el último adiós aquí en la vivienda del señor Antonio Rimari Calderón. Él partió a sus 77 años de edad. Nos deja un gran legado. Lo recuerdan con alegría que hasta hace 20 años, 20 días, estuvo bailando. Una despedida con mucho cariño. Vamos saliendo paso para que pueda despedirse. Dejamos el espacio libre, por favor, para que vayan saliendo. Los caballetes nos ponemos afuera, por favor. Alguien que nos apoye con los caballetes. Los caballetes, por favor. Los caballetes, 2 personas, por favor.
Alto, abrazos. Por favor, las canastas, ¿dónde están las canastitas? A ambos lados, por favor. Allá, por favor. Una canasta, falta la otra. Allá, mamita, hay una bolsa también llena de flores, por favor. Esa para que lo vayan reemplazando. No se vayan a olvidar, hay una bolsa negra llena de flores, ¿ya? A ambos lados, por favor, no se vaya ahí, mamá. Acá tiene que estar. La fotografía también al otro lado, que no sean los hijos, por supuesto. La mamá, por favor, mamita. Ahí te van a entregar una cinta, por favor. El hijo mayor, ¿quién es el hijo mayor? La fotografía que otra persona, por favor, al lado de las canastas. La fotografía al lado de las canastas. Los hijos, por favor. Por favor, necesitamos la ayuda de los amigos para que nos apoyen con los caballetes, por favor. Los caballetes tienen que ir siempre adelante a ambos extremos. Vamos a hacer la venia en modo de respeto y despedida de la casa. Levantamos el frente de hombros, caballeros. Falta una cinta, por favor, tienen que estar atentos. Me acompaña con los fuertes presentes Antonio Vivari Calderón. Antonio Vivari Calderón. Antonio Vivari Calderón. Tiramos despacio esos caballetes, el otro caballete, por favor. Pasamos por este lado. Nos organizamos. Antonio Vivari Calderón. Antonio Vivari Calderón. Antonio Vivari Calderón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Oh Dios, tú que resucitaste a Lázaro y le prometiste el paraíso, dígnate acoger en tu misericordia el alma de nuestro querido hermano Antonio, que en la vida ha sido Padre solícito con nosotros. Lleva su alma a la patria eterna y concede el premio de su amor y abnegación. Tú, Señor, que ves el dolor y la orfandad de los suyos, protege los que han quedado huérfanos en la tierra, para que vayan creciendo en cuerpo y alma hasta llegar definitivamente a Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Todos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Han llevado ya la cinta los hijos. ¿Falta algún hijo que falta de llevar? Por favor, pónganse acá adelante. Las nueras, Ya yernos, estamos en la primera hermanos. parada de descanso, ya en esta etapa de último adiós a familia del Señor. Ponga muy atrás, gente. Mari Calderón. Ya salimos de su casa. Estamos arropando a nuestros cementerio general. El cementerio general de Saños Chico. En este momento están cediendo las cintas para que puedan acompañar, llevando a los hermanos, Los hijos. los hijos, parientes que están acompañando. La fotografía aquí al centro. Familiares también están acompañando, llevando.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino, un santo de la Iglesia Católica, nos decía: las flores se marchitan, las lágrimas se esfuman, pero una oración sincera jamás será olvidada y será tomada en cuenta por Dios. Con esto, Santo Tomás de Aquino no desprecia las flores que con mucho cariño la misma familia y amistades han traído. Pero somos conscientes que llegando al cementerio, esas flores van a ser desechadas. Nuestras lágrimas, como parte de un proceso natural de todo ser humano, al cual tenemos que enfrentar, todos estamos sujetos a este tipo de acontecimientos. Y en algún momento todos vamos a sufrir ello, pero por ello nuestro dolor no va a ser eterno. Los cristianos no nos resignamos a perder a alguien, nos resignamos a perder cosas materiales, pero un cristiano siempre a sus seres queridos lo llevamos en el corazón a pesar de los años. Pero nos dice una oración sincera, jamás será olvidada y será tomada en cuenta por Dios. Creo que lo que más descuidamos en estos momentos es poner nuestra confianza en el Señor. Todos estamos sujetos a este tipo de acontecimientos y hay que orar hoy día por la familia que está sufriendo esta pérdida. Mañana orarán por nosotros. Por eso, con fe y esperanza le decimos al Señor: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor en su santa palabra nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Si bien nos movemos en el plano de los sentimientos humanos, pero también en el plano de la fe. Al que cree en Dios, la muerte no termina en muerte, la muerte termina en vida. Tenemos un Padre que nos ve. Todo este dolor que les ha causado la partida de su hermano Antonio, encomendémoslo a Dios. Él sabe lo que necesitamos en estos momentos. Con fe y esperanza juntos le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quiénes van a llevar las cintas en esta oportunidad? Y si en la siguiente cuadra, que creo que es la última, quisieran cargar la familia, porque siempre hay que apelar al cariño, ¿no? Siempre hay que apelar al cariño. No es porque nos falta, tenemos el personal, pero creo que impera el cariño. Vamos a levantar el féretro de los caballeros, los caballetes, por favor. Avanzamos un poco la carroza. Las flores siempre adelante, la fotografía.
Así lo despedimos a nuestro hermano Antonio Ribari Calderón. A ver, ponemos los caballetes. Alto, brazos. Le damos la oportunidad a las amistades para que carguen los más altos en la parte de atrás, por favor. Sobrinos, ¿no? A ver, los sobrinos, por favor. Y también las personas que van a llevar las cintas, por favor. Y a ver si lo bailamos, pues. Vamos a tratar de darle esa despedida que merece nuestro querido hermano Antonio. Listo, a ver, por favor, ¿me van a cargar? Por favor, pónganse en sus lugares, pónganse en sus lugares. Las sobrinas, entonces, 6, por favor, ¿ya? A ver, rápidamente, porque van a ser las 2. Hubiéramos empezado ya con las personas que están preparadas, por favor. Estamos demorando porque ya viene la hora, por favor. Ya, por favor, ya tenemos que ver lo que los caballeros van a hacer, ¿no? Ayúdenle a levantar las citas también, por favor, ¿eh? Ya, ahora sí con la orquesta, avanzamos echando las flores. Para que le apoye. Gustavo.
que entren las flores. Van a entrar las flores, por favor. Dejamos ese espacio para que entren las flores, por favor. Aquí también las. Hay que ayudar a las flores. Todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que resucitaste a Lázaro y le prometiste el paraíso, dígnate acoger en tu misericordia el alma de nuestro hermano Antonio Rimari Calderón, que en la vida ha sido padre solícito con los suyos. Lleva su alma a la patria eterna y concede el premio de su amor y abnegación. Tú, Señor, que ves el dolor y la orfandad de los suyos, protégenos que han quedado huérfanos en la tierra, para que vayan creciendo en cuerpo y alma hasta llegar definitivamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre Santísima también le decimos con fe: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitamos a los amigos que van a cargar. Por favor, lo bailamos un poco acá y después ingresamos bailando, pero también se les suplica, por favor, a los amigos. Las flores están colocadas aquí a la entrada. Por favor, cada uno agarra una flor para ponerlo primero en la capilla, como es corresponde, como nuestra costumbre, y después nos vamos a trasladar al espacio de sepultura. Así es nuestra costumbre, por favor, nos apoya. Vamos a levantar esto, por favor. Los caballetes adelantan, por favor, los caballetes adelantan a la capilla. Y vamos bailando, por favor, bailando, bailando. Bailando, ingresamos, bailando, ingresamos. Por favor, la misa está esperando. Vamos cogiendo algunas flores, por favor. Las flores también se llevan a la iglesia. Aquí coger algunas flores. ¡Antonio Rimari Calderón! ¡Antonio Rimari Calderón!
Así se despide nuestro hermano Antonio Rivera León, con ese Santiago, con ese cariño. Esperamos al sacerdote para que pueda dirigir la misa. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebremos con fe en Jesús el resucitado esta santa misa de entierro, misa de cuerpo presente, misa de difunto. Celebremos esta misa con esperanza, celebremos con confianza, celebremos con humildad. Misa de entierro, misa de exequias. Nos unimos a la Santísima Virgen, nos unimos a todos los santos, nos unimos a todos los ángeles y le pedimos al Creador, a Jesucristo resucitado, vencedor, para que lo despierte, para que lo admita, para que goce ya con Él en las moradas eternas. Pedimos por nuestro Padre,
por nuestro amigo, por nuestro hermano Antonio Rimari Calderón. Él nos da la partida. La misa lo están ofreciendo la esposa y los hijos. Que Dios los fortalezca en la fe y en la esperanza de la vida eterna. Vamos a pedir esta misa para que no caigamos en la desesperación, para que no caigamos en la ignorancia, para que no caigamos en la falta de fe, para que tengamos una confianza plena en la infinita misericordia de Dios. Nuestros pecados, todos nos inclinamos delante de Jesús, todos entreguemos nuestros pecados, todos le pedimos que tenga misericordia. Señor, no permitas que nos apartemos de ti, que todo me falte, pero menos tú. Y todos le decimos con humildad y arrepentidos, todos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de... Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra mí yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra mí yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, perdón de los pecadores y felicidad de los justos, al cumplir con dolor el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestro hermano Antonio Rimari Calderón. Te pedimos que des parte en el gozo de tus elegidos, que en el día de la resurrección universal, libre ya de la corrupción de la muerte, disfrute de la claridad de tu presencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos todos atentos la palabra de Dios. El Señor siempre nos conforta, siempre nos anima,
siempre nos consuela. El Señor tiene palabras de vida eterna. Escuchemos y acojamos su palabra en nuestros corazones. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no ignoremos la suerte de los difuntos, para que no se aflijan como los hombres sin esperanza. Pues, si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto de Jesús, Dios los llevará con él. Consuélese pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contestamos con el Salmo. A ti, Señor, levanto mi alma. Todos. A ti, Señor, levanto mi alma. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Todos. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Todos. A ti, Señor, levanto mi alma. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: no sabemos, muéstranos el camino. Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse? Queridos hermanos, hermanas, estamos aquí cumpliendo una obra de misericordia de enterrar los restos de nuestro padre, de nuestro amigo, de nuestro vecino. No es tan fácil aceptar, no es tan fácil separarnos
de un ser que amamos no es tan fácil. Por eso quisiera decirte en esta misa de que no estaba en los planes del Creador. Esta muerte no lo estaba. Dios no hizo la muerte. Dios no se recrea en la muerte de los vivientes, no se recrea. Si Cristo lo aceptó, esta muerte es para vencerlo a la muerte. Si Cristo aceptó esta muerte, es para vencer también al maligno, para vencer también al pecado y para vencer también al mal. Esta muerte terrenal siempre nos angustia el corazón, siempre. Pero también nos conforta de que Cristo lo ha vencido. Por eso esta muerte terrenal ya no es la última palabra. Esta muerte terrenal tiene sentido y la última palabra es Cristo, el resucitado. Lo que meditábamos el día domingo de la resurrección. Cristo vencedor, Cristo victorioso, y con Él seremos siempre vencedores. ¿A qué muerte debemos temer los hijos de Dios? Ahora me alegré. ¿A qué muerte debemos temer los hijos de Dios? No a esta muerte, no. A esta muerte no le debemos temer, porque esta muerte ya fue vencida. A esta muerte no le debemos temer. ¿A qué muerte debemos temer? ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó a la casa de Jairo y encontró todo un alboroto? Jesús dijo, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto lloran? La niña no está muerta, la niña está dormida. Esa es esta muerte. Esta muerte para Dios es dormir para este mundo y despertar en eternidad. ¿Cuál es la muerte verdadera para Dios? Es el pecado y vivir en pecado. Esa es la muerte verdadera para Dios. Y eso es lo que tenemos que evitar, cada uno de nosotros, porque esa muerte nos priva de la gracia de Dios. Esa muerte espiritual del pecado nos conduce a la condena, nos conduce a la muerte. Por eso, hermanos, esta muerte como creyentes ya no debemos temerle, ya no. Porque esta muerte solamente es cerrar los ojos para este mundo y despertar en los brazos de Dios nuestro Padre. Esa es esta muerte. Por eso, cuanto más vivamos nuestra fe, por eso, cuanto más vivas tu fe, cuando te enamores de Dios en este mundo, ya no tendrás miedo a esta muerte. Ya no. Los creyentes, los que viven enamorados de Dios, ya no tienen miedo a esta muerte, ya no. Decía San Pablo, mi partida es una eminencia, decía San Pablo. Si vivimos nuestra fe, si cada día nos enamoramos de Dios, vamos a desear cuanto antes que llegue esta muerte para estar con Dios nuestro. Así es, así es. Por eso te aconsejo, vive tu fe en Jesucristo. Cada día conócele un poquito más, enamórate de Dios.
para que cuando llegue esta muerte sea el día natalis, sea el día que vas a estar con Dios nuestro. ¿Quiénes tienen miedo a esta muerte? ¿Quiénes tienen miedo a esta muerte? Aquellos que no creen, aquellos que se aferran a las cosas de este mundo, aquellos que ponen sus seguridades en las cosas de este mundo. Por eso tu única seguridad no es tu dinero, no es tu casa, no es tu salud. Tu única seguridad es Jesús. Él es tu única seguridad. Por eso no pongas seguridades en este mundo, porque esas seguridades no son seguridades. La única seguridad es Jesús, es Jesucristo, en quien tenemos que poner nuestro corazón y toda nuestra confianza. Por eso, hermanos, si creemos en el Señor, vamos a tener serenidad en este momento. Es verdad que nos angustia, es verdad que vamos a llorar. ¿Por qué no llorar por un hermano que se nos separa? Pero tenemos algo de certeza de que nuestro hermano no está muerto, ni le hemos perdido. Nuestro hermano duerme. Si creemos en el Señor, un día estaremos en Él, en el cielo, porque ese es el hogar eterno, esa es la patria verdadera. Entonces hoy día, ¿has escuchado la palabra de Dios? Hoy día has escuchado. ¿Y qué nos dice San Pablo? No ignoren la suerte de los difuntos. No pierdan la esperanza como muchos que han caído en la desesperación. No perdamos la esperanza. Si Cristo ha muerto y ha resucitado, dice San Pablo, así también los que han muerto en el Señor, Dios nos llevará. Por eso, si vivimos aquí con el Señor, un día estaremos con Él eterna, porque de Él venimos y a Él nos vamos. El salmista nos invita y nos dice el salmista: Señor, escucha mi oración. El Evangelio de San Juan nos invita, y este es mi consejo, hermanos, vivamos nuestra fe. Vive tu fe en el Señor. Por eso nunca pierdas los deseos de cambiar. La fe empieza por la conversión. La fe comienza por ese paso de la conversión, de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Hermanos, hoy día San Juan nos hace acordar de que tenemos una casa. ¿Alguna vez has pensado en la casa del Padre? ¿Cómo será la casa del Padre? ¿Has escuchado la primera lectura de San Pablo el día domingo de la Pascua, de la resurrección, que decía San Pablo? San Pablo decía: si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, anhelemos las cosas de arriba, y no de este mundo, porque para este mundo hemos muerto en Cristo, y nuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. ¿Qué significa eso de que tu vida está en Cristo, escondida en Dios? No vivas para este mundo, no vivas para ti mismo, vive para Jesús. Ese es el consejo que te doy. No vivas para este mundo, no vivas para ti mismo, vive para Jesús, para Jesucristo, porque dice San Pablo que cuando Cristo se manifieste en su gloria, ese día también nosotros, los creyentes, nos manifestaremos en gloria con Jesús. Hermanos, papá ya no quiere comida, ya no quiere bebida, ya no. ¿Qué es lo que necesita papá de nosotros? Tu fe.
¿Te acuerdas del rico Epulón? Cómo clamaba en el infierno. ¿Qué es lo que le pedía a Abraham y a Lázaro? ¿Te acuerdas? Le quiero hacer recordar. ¿Sabes qué le decía el rico? Padre, envíalo a Lázaro a la casa de mi padre, porque ahí tengo 4 hermanos y no vivan como yo he vivido, para que no terminen en este lugar. Envíales para que mis hermanos se rectifiquen. Por eso, papá, lo que quiere de los hijos de la esposa es que vivamos nuestra fe en Jesús, porque eso es lo que nos va a unir, eso es lo que nos va a dar vida. Vivamos nuestra fe en Jesucristo. Si vivimos nuestra fe en Jesucristo, podemos decirle a papá, nos vemos, nos encontraremos. Pero si tú no vives tu fe en Jesucristo, si tú no aceptas a Cristo en tu vida, no le digas hipócritamente nos vemos. Hermanos, la separación de papá es para que vivamos nuestra fe en Jesucristo, es para que cambiemos totalmente, es para que anhelemos ya no las cosas de este mundo, sino las cosas de arriba, las cosas que perduran y dan vida eterna. Jesús termina en el Evangelio diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, nunca digamos cuántos años tengo, no. ¿Cuántos años nos falta? ¿Cuántos años nos falta? Y ese poquito tiempo que Dios nos da, no lo tires por la ventana, no lo tires. No vamos a conquistar el cielo viviendo a nuestra manera. No vamos a lograr el cielo si no vivimos nuestra fe, si no nos amamos de verdad, si no amamos a Dios, si no nos dejamos amar por Él. Por eso tenemos que reflexionar, hermanos. Tomás le dijo: Señor, no sabemos el camino, muéstranos. Jesús le dijo: yo soy el camino. Vamos a pedir esta misa para que aceptemos a Jesús y para que vivamos ya para Él, porque solamente en Él viviremos y reinaremos eterna. Vamos a pedir esta intención. Por eso, que no te arrastre este mundo. Me gustó mucho las palabras del Evangelio de San Pedro, que decía, creo que el martes decía: salvémonos de esta generación perversa y salvémonos convirtiéndonos, bautizándonos en el nombre de Jesús, para que seamos perdonados de nuestros pecados y recibamos el Espíritu Santo. Amén. Ojalá que esto comprendas, porque muchas veces estamos dormidos, hermanos. Solamente vivimos para este mundo pasa, este mundo no nos llena. Jesús dijo: trabajen por el pan que perdura, no por el pan que se acaba. ¿Y qué es trabajar por el pan que perdura? Creer en Jesús. Pregúntate en esta misa: ¿creo en Jesucristo o no creo en Jesucristo? La fe tiene que ser viva y de verdad y con obras. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a elevar nuestras plegarias. Vamos a pedir por la Iglesia. La Iglesia es una, es santa, católica, apostólica y romana. Oremos por las intenciones del Papa León XIV. Oremos por las intenciones del arzobispo. Oremos por las intenciones del párroco de esta jurisdicción. Roguemos al Señor. Vamos a pedir esta misa. ¿Queremos estar con papá? ¿Queremos estar con nuestros seres queridos en el cielo? Por supuesto que sí. Y la respuesta es:
lo que la Virgen le dijo a una videnta: si quieres estar con tus seres queridos en el cielo, cree en Jesucristo, ora y ama a Dios y ama a todos tus hermanos como te amas a ti mismo. Esto es lo que nos va a unir eternamente. Esto grábatelo bien. No basta decir nos vamos a encontrar. No, hermanos, no. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que cambiar. Tenemos que vivir las enseñanzas de Jesús. Tenemos que aceptar a Cristo como el centro de nuestras vidas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir esta misa para que nunca perdamos la esperanza. Nunca digas, papá ya murió, ya se acabó. No. Papá vive. Papá está dormido. Papá no le hemos perdido. Por eso tenemos que estar unidos más que nunca espiritualmente. Tus oraciones, cada misa, cada obra que hagas, cada bien que hagas a los demás, hazlo pidiéndole a Dios por tu Padre y por todos tus seres queridos. Nunca te olvides de Él, nunca. Él se queda tatuado en tu mente y en tu corazón y siempre orarás por Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Vamos a ver esta misa para que no vivamos para este mundo. No vivas para ti mismo. Vive para Dios. Vive para Dios. Que todo lo que hagas en este mundo, todo, hazlo agradándole a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Para que nuestro Padre, para que nuestro amigo, nuestro hermano Antonio Rimari Calderón goce ya en las nuevas moradas, viva ya con Cristo en la nueva Jerusalén. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos tus hijos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Continuamos con la Santa Misa. Aquí tenemos una canastita. Si alguien recoge las ofrendas. Un niño se le acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su honor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu siervo Antonio Rimari Calderón,
por quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación en el día de su entierro. Y si en algo quedó manchado por el pecado o por debilidad de su condición humana, que tu misericordia le perdone y le purifique. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida, para que todos tuviésemos vida eterna. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Nos ponemos de rodillas delante del Señor. Él está aquí. Venid y adorémosle. Santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros todos. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Adoro te devote, latens deitas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Todos. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Adoro te devote, latens deitas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro arzobispo, Monseñor Luis Alberto Guamán. Pedimos por el párroco de esta jurisdicción y todos los que cuidan de tu pueblo. Lleva a su perfección por la caridad. ¿Quieres ganar la partida? ¿Quieres alcanzar el cielo? Ayer en la noche me llamaban a las 10 de la noche. Padre, por favor, ven. Mi madre está en las últimas y quiero que le des los santos óleos, porque ya el médico dice que ya no hay remedio. A las 10 de la noche estaba en la clínica Zárate y el nombre de esta mujer no me olvidó. ¿Sabes qué nombre tenía esta mujer? Felicísima. Felicísima. Ella recibió los santos óleos y partió. Esa es la buena partida. Eso vamos a pedirle a Dios. Por eso diles a tus familiares cuando esté enfermo, porque ese es el aviso. Cuando estamos enfermos, lo único que tenemos que hacer es prepararnos para esa partida, prepararnos para ese encuentro. No te aferres a querer vivir eternamente en este mundo. No te aferres. Cuando estás enfermo, diles a tu familia: traiga a un sacerdote para que me confiese, para que reciba el viático, para que reciba la unción de los enfermos. Entonces he logrado la partida. Entonces he logrado el buen morir. Entonces he logrado alcanzar el cielo. Eso es lo que tenemos que lograr, tú y yo. Pero teniendo nuestra fe en Jesús, no te olvides, no esperes todavía que el médico te diga: traiga un cura porque ya no hay remedio. No, tú como creyente debes tener conciencia de que eres creyente. Y cuando estás enfermo, diles a tus familiares: lo mejor que les pido, cuando esté enfermo ya en las últimas y que pueda hablar algo, llamen a un sacerdote para que me confiese, para que reciba el viático y la unción de los enfermos. Entonces lograré la partida. Hermanos, no vivamos de mañana. El mañana no puede llegar. Vivamos hoy. Hoy debemos estar preparados. ¿Vives preparado o no vives preparado? ¿O vives como si aquí sería todo eterno? Cuidado, el demonio te tienta. No vivas preparado, dice el demonio. Vive preparado todos los días. Busca reconciliarte con Dios, estar bien con Dios, bien contigo mismo y bien con los demás. No te olvides, la partida lo tenemos que lograr. Ojalá hoy día leas lo que decía San Pablo. San Pablo decía: mi partida es eminente. Así tiene que ser nuestra partida de nosotros, eminente. Recuerda a tu hijo Antonio Rimari Calderón, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Proclamemos con fe, con confianza, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. No importa de qué barrio vengas, si detrás del Calvario es el sur, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús. Él ha resucitado. Con Él somos vencedores y no vencidos. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra única seguridad. No tenemos otra. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Todos. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Los que están preparados, acérquense a la comunión con fe, con devoción, y los demás pueden sentarse. Has venido a la orilla, no has buscado que a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo desea. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, junto a ti, buscaré otro mar. Todos de pie agradecemos a Dios por la vida eterna, por el amor infinito, por esta Santa Misa, por todo lo que somos y tenemos. Y todos juntos, a ver, todos, recemos la comunión espiritual bien rezadito. No descuides de comulgar. Aliméntate, gózate, anticipa ya lo que es un día la vida. A ver todos, oh Jesús mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Posamos sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo hacerlo sacramentalmente, venid al menos espiritualmente. Y como si ya hubieses venido, os abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Jesús, que vuelva a separarme de ti. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, que nos dejaste la Eucaristía como viático para la vida eterna, te pedimos que nuestro hermano Antonio Rimare Calderón sea conducido al banquete de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Saludemos a la Virgen rezando un Ave María. Le pedimos a nuestra Madre para que interceda, para que le proteja, para que le lleve bajo su santo mando a su hijo Antonio, al regazo de su hijo. Dios te salve María. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lo cantamos con las palmitas, Él resucitó, a ver todos. Señor, de sus pecados, cuando vengas a juzgar el mundo por medio del juego. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbrale, Señor, su alma de las penas del infierno. Descanse en paz. Amén. Señor, escucha mi oración. Y llegue a ti nuestra El plegaria. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos, te pedimos, Señor, que absuelvas al alma de tu siervo Antonio Rimari Calderón de todo vínculo de pecado, para que vive en la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, Y brille para él la luz perpetua. su alma y la de todos los fieles difuntos descanse en paz por la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Santísima Virgen de Cochargas, Ruega por nosotros. Jesús el resucitado, Ten piedad de nosotros. Santísima Virgen María Magdalena, Ruega por nosotros. podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Mis condolencias, mis sentidos pésames a toda la familia. Ánimo, papá no está muerto ni le hemos perdido. Si queremos, estaremos un día en la patria celestial. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre y siempre. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso encendías una luz en la mesa. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es la alegría de volver, y tu abrazo es la alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
Luego de aquí ya nos vamos a estar dirigiendo hacia el nicho para dar este último adiós a quien en vida fue el señor Antonio Germán. Gracias a los que acompañaron en esta misa, gracias a los familiares que han estado compartiendo aquí un momento con la palabra de Dios. Gracias, gracias. Alberto. Necesita más sería. No sé qué están pasando. Modelando todo el rendimiento. Pasa